Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal de Branding para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. El día de hoy tengo a Gabriel Ryan Noya. Realmente una de las cosas que me llamó mucho la atención dentro de su perfil fue eso de empezar a importar. Y lo invité y realmente te agradezco, Gabriel, por esta oportunidad y poder conversar porque eso es lo que a todos nos interesa, empezar a importar sobre nuestro contenido, sobre nuestra vida profesional, de nuestra vida personal también, porque cada uno de nosotros tiene experiencia. Entonces, nada, gracias por la oportunidad y el tiempo. Mauricio, no, a ti. Un placer estar aquí contigo y vamos a conversar un rato a ver qué sacamos de todo esto. Claro que sí. Oye, Gabriel, empecemos por esa idea de empezar a importar. Yo sé que justo lo estabas hablando antes de arrancar. Hay tanto contenido, hay tanta información que muchas veces nos trepamos a esa ola y nos olvidamos de hacer eh, cosas que realmente valgan la pena. Y no porque no querramos, sino más bien es toda esa ola de comunicación que está ocurriendo día a día. Ujú. Sí, bueno, primero te matizo una cosa. Digamos que el no me importar es parte de un concepto que es no me interesas, deja de agradar y empieza a importar. ¿Vale? Entonces, sobre esa base, pues es toda una idea de vida, una filosofía, una forma de pensar que yo tengo desde hace muchísimos años y que, bueno, de un tiempo para aquí, pues empecé a publicarla en LinkedIn. Pues muy gratamente sorprendidos, pues ha gustado mucho y ha cogido mucha fuerza. ¿Sí? Entonces, básicamente es como una especie de reflexión en voz alta y cuando tú lo escuchas por primera vez, pues a lo mejor tiendes a pensar que es todo como una especie de queja o de reproche hacia el mundo, hacia personas que actúan a lo mejor de forma que no nos gustaría, que no nos parece correcto, pero que al mismo tiempo lo hemos aceptado porque sucede con muchísima frecuencia, pero el hecho de que suceda con mucha frecuencia no quiere decir que esté bien, ¿sabes? Entonces, bueno, Correcto. empezamos con esa idea y ha cogido fuerza, ha gustado mucho y bueno, pues nosotros encantados. A ver, todo tiene un origen, por supuesto, y Como es siempre. no tanto el por qué, digamos que yo soy de una creencia donde no digo que el porqué de la vida no sea importante, pero yo creo mucho más en el para qué. Entonces, cuando hablamos de empieza a importar y hablamos, por ejemplo, de contenido, como tú dices, de generación de contenido, de publicar cosas en redes o en tu círculo social, la pregunta que te haces es para qué o para quién lo creas. Entonces, empezar a importar se funda sobre una base muy sólida que es la naturalidad y la autenticidad. Entonces, publicas contenido para ti, primero, o publicas contenido única y exclusivamente para agradar a otros. Sobre esa base viene un debate muy interesante porque generalmente pues tú no le darías algo de comer a alguien que tú no comerías Claro. o tú no le querrías vender algo a alguien que tú no comprarías. Entonces, ¿por qué alguien habría de consumir tu contenido si a ti mismo no te gusta? Claro. ¿Sí? Entonces, sobre esa base, pues yo digo, oye, yo en primera instancia tengo que estar completamente satisfecho y a gusto con lo que voy a publicar. Por lo tanto, al primero que tengo que convencer es a mí. Claro. Y sobre esa base, lo demás no me interesa. ¿Sabes? Si Sí. gusta, maravilloso. Si no gusta, igualmente maravilloso. ¿Sabes? Y esto lo digo, por supuesto, con todo el respeto hacia todo el mundo. No es una posición de arrogancia, ni muchísimo menos. Es una posición de mucha madurez. Tengo 52 años ya, ¿sabes? Digamos que eh, no voy por la vida queriendo agradarle a nadie, tampoco voy por la vida haciéndole daño a nadie. Voy haciendo lo que a mí me parece, en lo que yo creo, en lo que es fiel a mi forma de pensar. Y si en el camino gusta, pues maravilloso. Y si no, pues no pasa Oye, nada. Gabriel, es que de eso yo siempre he gestionado una cuestión, porque muchas veces las personas piensan de que porque hacen contenido y todo ese tipo de cosas, piensan que están copiando. Y yo lo he escuchado varias veces en muchos canales de comunicación. Pero lo que yo siempre digo es que al final del día es tu experiencia. O sea, es tu forma de ver la vida, es tu forma de todo lo que a ti te ha ocurrido. Que- vamos a ver, tú y yo poder haber ido al mismo lugar, pero la perspectiva, la idea, la experiencia en sí
no va a ser lo mismo. Entonces creo que por ahí es lo más valioso, compartir desde su punto de vista la experiencia, ¿no? Claro, y sobre todo en primera persona. Eh, Y sobre todo desde la autenticidad. Porque, a ver, cuando sacamos esta conversación del contexto del contenido y lo llevamos al mundo de la empresa, del emprendimiento, de los negocios y todo lo que tú quieras, pues hombre, hoy en día hay muy poquita gente que está inventando cosas nuevas. Muy poca, ¿eh? Bueno, de hecho ha sido así en casi toda la historia. Al final, pues una idea fantástica surge y el resto del mundo la copia. O sea, yo sé que suena cruel decirlo así, pero eh, se copia casi todo. Lo que hace al final es, cada uno lo hace de una manera, tiende a darle su toque, su propio estilo, su propia marca personal o su propia marca corporativa o lo que tengas. Entonces, no tienes más que, por ejemplo, ir a un centro comercial, a un shopping center o a un mall, como le dicen, y vas a ver un montón de tiendas que venden casi lo mismo. normal. Entonces, al final, ¿quién fue el que sacó la camisa de cuadritos más bonita por primera vez? Pues no lo sabemos y nos da igual, sinceramente. Vamos a buscar una camisa de cuadros porque nos gusta. Ahora, ¿a quién se la compramos? Al que tiene un diferencial, ¿verdad? Al que tiene un mejor trato, una mejor exhibición, una tienda mejor decorada, bueno, al que te brinda una experiencia más allá del simple producto. Hubo un momento en que había una camiseta con un logotipo de un conejito aquí, como en algún momento hubo en Lacoste, ¿no? Yo ahorita no me Ujú. acuerdo el nombre de la marca, pero ocurrió lo que dices tú. Sí, exactamente. Entonces, al final, lo que te hace distinguir o diferenciarte eres tú mismo. Qué toque le das tú, cómo lo promocionas tú, cómo interactúas tú, cómo buscas conectar con el posible comprador. eh, ¿Sabes? Hay ese toque personal. Es lo mismo cuando cuando generas contenido. Pues hoy en día vamos a hablar, por ejemplo, de, no sé, médicos, ¿sí? Nutricionistas, gente que experta en el tema de alimentación, y hay 15 o 20 médicos que hablan de eso. Entonces, hay una base muy sólida, además, porque es gente con su carrera universitaria, con su título de médico, o sea, gente formada de verdad. Pero tú escuchas a los 15 y te gusta uno, te gustan dos. Y a lo mejor te están diciendo cosas muy similares, te están dando una información muy parecida, pero hay uno que te sabe llegar mejor que el otro, que no sé, su forma de comunicarse o lo que sea. ¿Sí? Entonces, generación de contenido, bueno, pues cada uno genera el contenido que mejor sabe o puede hacer. Yo, por ejemplo, soy muy crítico con esas frases típicas de contenido de valor. Contenido de valor, bueno, ¿qué es el contenido de valor y quién determina lo que tiene valor y lo que no? Exacto, Sí, porque obviamente depende del público que le llegues. así es. Entonces, no sé, hay alguien que odia el fútbol y Cristiano Ronaldo le puede parecer la figura más insignificante del planeta. Así es. Sí, sí, Y sí. lo que hace Cristiano Ronaldo no le supone ningún valor a esa persona, Ujú. ¿vale? Aunque obviamente, aunque no te guste el fútbol, deberías saber apreciarlo de todas maneras. Pero a lo que voy con todo esto es que, dependiendo a quién le hables, el contenido puede ser de valor o puede ser o no puede ser de valor. Pero cuando se cae gratuitamente en esa frase de, bueno, es que compárteme contenido de valor. Y tú preguntas, bueno, ¿y qué es contenido de valor para ti? Ah, Y no es lo mismo que para otra persona, ¿vale? Entonces, al final, sí es verdad que hay mucha porquería, eso es cierto, sí hay mucho contenido muy simplón, muy por hacer algo, por decirlo de alguna manera, pero al final yo creo que volvemos a lo que decíamos al principio de la charla, es para quién estás publicando realmente. Porque al final la falta de naturalidad y la falta de autenticidad se va a notar. Y al Justamente, final, justamente en estas semanas yo estuve trabajando el tema del buyer persona porque me parecía que iba enfocado un poco a maquinar esa idea de quién podría ser la persona que podría recibir ese contenido de valor. Lo que yo he visto en muchas ocasiones y que sí funciona es poder ejecutarlo y que esa ejecución pueda ser como un poco el emparejar lo que uno está pensando con la información. Ahora, lo que me da la impresión a mí es que en muchas ocasiones las personas como que se desesperan un rato y como que quisieran tener ya el mayor alcance del mundo y no hacer esa construcción y ese perfilado de la persona en el cual tú le estás compartiendo ese contenido.
Bueno, porque ahí ya viene una idea muy clara, y cualquiera que haya estado en el mundo empresarial, emprendimiento, negocios o con lo que sea, todo el mundo lo sabe. O sea, las cosas no pasan de la noche a la mañana. Es que la ¿Sabes? gente quiere ese video viral. Quién es Puede haber rapidito. Puede haber un caso excepcional, como fue en el Mundial que acaba de terminar, el arquero este de Cabo Verde, que Bueno, no lo conocía nadie y de repente tenía no sé cuántos cientos de millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Y dices tú, bueno, vale, es un caso excepcional. Vamos a ver cuántos seguidores le quedan de todos esos al final, cuántos se mantienen y cuántos se retiran. Pero bueno, digamos que lo podemos tomar como un caso excepcional. sí, sí, sí. Pero generalmente hablando, el que algo quiere, algo le cuesta. Es así de simple. O sea, la magia fuera de las películas de Harry Potter todavía no ha sido inventada. Sí, entonces hay que trabajarlo, hay que estar ahí, hay que darle, y para que tú puedas sostenerte ese tiempo que vas a necesitar para que ya puedas determinar si vas a poder avanzar o vas a tener que descartar esa idea, tienes que tener unas bases muy sólidas. Y la primera fundamental es la que tienes contigo mismo. Porque si yo estoy publicando contenido, digamos, vamos a decirlo con una palabra un poco fuerte, que es contenido fingido o contenido solamente para gustarle a otro, que va totalmente en contra o que no encaja con lo que yo soy, eso es una máscara muy difícil de sostener. Sí, sí. Y Muy en algún difícil de momento sostener. se revienta. Yo siempre me acuerdo del caso de Vanilla, no era Vanilla, estos chicos que no cantaban y que se ganaron un Ah, Grammy. Milli Vanilli. Ese, Milli. viste, mira, bueno, yo me acuerdo de ese caso y que ya después apareció un meme en donde dicen, imagínense ahora todo el mundo haciendo lipstick con las canciones de TikTok. Claro. Son cosas que Pero mira, pasan, ¿no? hay casos incluso de gente muy exitosa en profundas situaciones muy graves de salud mental, de descontento con lo que hacen, o sea, hay casos, hay para todo, lógicamente, ¿no? Pero no quiero generalizar en nada, pero en lo que sí creo que podemos dar una opinión fuerte, sólida y defenderla es que si no estás tú completamente convencido de lo que estás haciendo, pues malamente vas a poder convencer a nadie. ¿Entiendes? Claro. Es como el equipo comercial de una empresa X, no sé, si el comercial que viene a visitarte y te va a ofrecer un producto y no cree 100% en ese producto y no sabe transmitirte ese entusiasmo, La esa confianza pasión, sobre todo. pues dices tú, hombre, pero pues, ¿sabes? Entonces, en el tema de la generación de contenido es algo muy similar, ¿sabes? Si no estás al 100%, si no estás siendo tú auténtico como tú eres, lógicamente, guardando unas proporciones de modales, de educación, de respeto, por supuesto. Porque al final, si tú lo estás publicando para ti y tú estás al 100% tranquilo con lo que estás publicando, lo que puedan pensar los demás te da exactamente lo mismo. Porque te puede funcionar o no. Pero lo que nunca negociaste es tú mismo. Porque para estar, es como el dicho que dice que es muy difícil ser mentiroso. Porque para ser mentiroso tienes que acordarte de todas las mentiras que has dicho. Y en algún momento vas a caer. Lo mismo pasa, sirva la analogía trasladada a lo que estamos hablando. O sea, si estás constantemente actuando y pretendiendo ser alguien más que no eres, esa burbuja en algún momento va a explotar. Bien sea que explotas tú o bien sea que tu público se va a dar cuenta. Entonces, para mí es un error gravísimo. Para mí es un error gravísimo. Pero también otra de las cosas, o sea, la gente que está constantemente buscando validación en absolutos desconocidos. Eso es otro tema. Eso ya no tiene nada que ver con el aportar valor. Eso simplemente es como llamar la atención y que, hola, aquí estoy. Sí, al final, yo creo que es un debate que yo tenía hace un tiempo con un amigo empresario y hablábamos un poquito del concepto del dinero, ¿no? Y claro, pues a todo el mundo le gusta tener dinero, por supuesto, a todo el mundo le gusta vivir holgadamente, eso es indiscutible. Pero él me decía una cosa, y era, mira, Gabriel, es que hay que tener muy claro lo que es el dinero. Y el dinero tiene que ser un medio y nunca un fin. Porque si tú lo vuelves un fin, te vas a encontrar con algo intrínseco del ser humano, que es la ambición. Entonces, si tú tienes, no sé, $1.000, mañana vas a querer 2.000.
pasado mañana vas a querer 4.000 y así vas a ir duplicando hasta el punto, y a medida que lo vas consiguiendo, tu ambición aumenta. Y al final, no importa cuánto consigas, nunca va a ser suficiente. ¿Vale? Entonces, pero si tú el dinero, estamos hablando del dinero en este caso específico, Sí, es lo utilizas como un medio para otras cosas, el enfoque cambia por completo. Entonces, en la generación de contenido, pues tiene un razonamiento similar. ¿Qué es para ti generar contenido? Para mí, particularmente, como Gabriel, es un medio por medio del cual comparto lo que me apetece compartir. He tenido la fortuna de que mucha gente ha entrado al juego, por decirlo de alguna forma, y he tenido conversaciones con muchísima gente de muchos países, como la que estoy teniendo contigo hoy, de las cuales aprendo montones. Me gusta pensar que ellos se llevan algo de la conversación conmigo, pero ya no me corresponde a mí. Yo hago lo mejor que puedo y ellos considerarán si lo que yo digo les aporta valor o no. claro, ¿Sabes? sí. Pero yo sé perfectamente que en una conversación de estas es un medio de aprendizaje, de adquirir más conocimiento, de saber cómo funcionan otros países, otras culturas, otras formas de pensar. Yo no estoy reunido aquí contigo hoy diciendo, no, pues esto lo tenemos que monetizar y nos tenemos que ganar $500 cada uno, tú y yo. ¿Sabes? Bueno, a lo mejor algún día sucede, ojalá, Dios quiera, pero para mí no es esto es un medio, no es el fin. Entonces, en ese razonamiento inicial que hacíamos al principio de para quién o para qué creas contenido, para qué publicas, pues tiene que venir este razonamiento que acabamos de hacer ahora. ¿Qué vas a sacar tú publicando? Porque nadie hace nada por nada. Claro. ¿Vale? Algo buscas. Buscas convertirte en un referente en tu país y tener cientos de miles de seguidores y vivir de ello. Bueno, ok. Buscas ¿qué? Simplemente ser el simpático del grupo, el que hace las bromas que todo el mundo se ríe y el día que te coges una gripe y estás 3 días en cama no te suena el teléfono ni una sola vez, nadie se interesa por ti, porque no importas. Ahí eres solamente una herramienta de diversión, pero no generas algo que realmente cale en el resto de la gente, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos de empieza a importar, es realmente mirar de puertas para adentro, ahora sí, decir, oye, ¿qué estoy aportando yo? Y lo que estoy Justo eso quería decirte, Gabriel. Uno de los mayores objetivos por los cuales yo creé este canal y los medios que he estado transmitiendo, porque yo me había dado cuenta que muchos empresarios tenían han repetido muchas veces el mismo error, pero no con el ámbito de, oye, ahí te estás equivocando, sino más bien de que, oye, te estoy dando otra idea que quizás la puedas escuchar o quizás te pueda interesar y quizás la puedes ejecutar, pero como tú dices, ahí ya no me corresponde, simplemente estoy compartiendo algo que le podría aportar al negocio, a la empresa, a su vida personal en sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego también viene el estilo de comunicación, porque Claro. yo creo que hoy y con todo el contenido que tenemos a disposición en todas las fuentes que nos podamos imaginar, yo creo que hay una cosa que ya tiene un poco, está alcanzando un grado de saturación y es todo el mundo diciéndote qué hacer. Que si quieres volverte millonario, invierte en no sé qué. Que si el otro sentado en el balcón con su portátil mirando al mar y como Y armé fantástico. mi negocio multiestratégico y no sé qué. Y si quieres no sé qué, haz esto. Y si quieres no sé qué, haz aquello. Y uno dice, ahora, cuando aparece alguien que te dice, oye, no te quiero decir qué hacer, solamente te quiero plantear sobre la mesa una idea diferente y quiero que te pongas a pensar y que vayas a tu casa y analices bien lo que estamos pensando y tú tomes tus propias decisiones, es un enfoque distinto, ¿sabes? Entonces, claro, volvemos a lo mismo, o sea, voy a empezar a generar contenido, voy a empezar a compartir contenido, voy a empezar a publicar en mis redes. ¿Qué quiero publicar y para qué lo quiero publicar? Y a partir de ahí hay que hacer ese ejercicio muy honestamente. Además, eso es lo que te iba a decir. Yo en las semanas anteriores comencé a desarrollar el perfil de quién eres tú. Porque para mí, antes de arrancar a hacer el contenido, uno tiene que definirse y entender qué es lo que quisiera comunicar y qué es lo que quisiera compartir.
porque muchas Ujú. veces con este tema de que hay tanta saturación, eh, lo mejor, como me acuerdo siempre es, tienes que ser tú mismo porque ya los demás puestos están ocupados. Pero la Ujú. pregunta es, ¿quién eres? Y es algo ¿Quién eres? que en particularmente no a todos nos enseñan. Y creo que ese aprendizaje se lo realiza desde que tú eres pequeño. No se lo realiza ya cuando tienes 20 o 30 años, sino más bien es cuando tú eres pequeño. Entonces, yo entro ahí en esa particularidad. Yo soy padre de familia, tengo 2 hijos y yo trato de incentivarles a ellos que se puedan identificar, que puedan reconocer quiénes son y qué les gusta y qué no les gusta, como para que también ellos mismos se puedan valorar, no porque Ujú. otra persona se los diga, sino que, o sea, yo me valoro porque soy de esta forma, ¿no? Entonces, eso yo comencé a compartir porque me he dado cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos en general todos es no saber cómo identificarnos. No sé si te ha pasado a ti. Claro, yo creo que es algo que yo me atrevo a pensar que la gran mayoría lo hemos experimentado hasta cierta edad, ¿sí? Pues, lo que tú dices, pues cuando eres un niño, vas al colegio, pues te enseñan muchas cosas, pero desarrollo personal, autocuidado, inteligencia emocional, desarrollar tu propia propuesta de valor y ese tipo de cosas, no se enseñan, ni siquiera se enseñan en las universidades, realmente, ¿sí? Entonces, claro, pues los niños que tienen la fortuna de tener un padre, por ejemplo, como tú o como muchos otros, que se preocupan de darles esas herramientas y de ayudarles a desarrollar una personalidad propia para luego salir al mundo y ser capaces de analizar y de decidir lo que sí y lo que no, pues eso es maravilloso. También sabemos que hay una gran cantidad de gente que no lo hace, ¿sí? Y los chicos van a su suerte. Entonces consumen contenido de Internet, de cualquier fuente, sin ningún filtro, y van conformando una serie de opiniones que dices tú, bueno, pues eh, casos hay en el mundo, ¿no? En todos los países, de adolescentes totalmente, llámese rebeldes, descarriados, bueno, lo que queramos decirle, ¿no? Pero esa conformación de una personalidad y de poder ir desarrollando para tener un criterio propio, a mí me parece que es algo que hay que trabajar desde que un niño empieza a hablar. Y las conversaciones que se tiene con ellos, ¿sabes? Desde pequeñitos y sentarse a conversar, donde se le deje escuchar, donde se le permita escuchar, donde se le deje hablar, donde no se le invaliden las ideas, sino simplemente se razone con ellos. O sea, yo entiendo que a veces pues la mala leche salta y sobre todo si tienes más de un hijo, pues es más difícil, ¿no? Claro, obvio. Pero, pero puede haber excepciones. Ahora, el problema para mí es cuando esa excepción se vuelve norma. Yo tengo un hijo de 17 años ya, ¿sabes? Está terminando su educación secundaria y el año que viene pues irá a la universidad, creo yo. No lo hemos decidido todavía, pero yo a veces que iba al colegio, a las reuniones con los padres y decíamos, oiga, pero no es justo que creemos un monstruo y luego nos quejemos de que tenemos un monstruo. Sí, porque seamos honestos, al colegio los niños van a adquirir conocimientos y sí hay unas ciertas normas de comportamiento básico, pero la educación de verdad se da en casa. Entonces un niño llega al colegio y arma el Cristo que se le ocurre y se le revuelve al profesor o a la profesora y es un mal educado. Perdóname, pero no puedes llegar al colegio a protestar porque castigaron a tu hijo. O sea, lo que tienes que ir a mirar es cómo tú estás actuando en tu casa. Claro. Entonces, bueno, es un tema obviamente muchísimo más complejo, No, sí. pero yo creo que sí, esa conformación de criterio, que es algo que yo defiendo mucho también en mi comunidad en LinkedIn, sobre todo, donde tengo que hay que tener criterio, más criterio propio, ¿entiendes? Eso lo haces a base de hacer mucho la tarea que tú acabas de decir, ¿no? De no creerte la primera opinión que te dicen, de no, de no, de no, de simplemente no contrastar. Yo me acuerdo mucho este actor norteamericano, Denzel Washington, ¿sí? Hace unos años, 3 o 4 años creo que fue, en un evento de esos allá en Estados Unidos, una periodista se le acercó y él, conversando con ella, y porque tú sabes que él es muy crítico de los medios de comunicación, le dijo una frase brillante a esta periodista que la dejó con la boca abierta. Le dijo, si, si no lees los periódicos, estás desinformado.
pero si los lees, estás mal informado. Entonces, claro, sobre esa base uno dice, bueno, ¿qué medio de comunicación hoy en día le puedo creer? Porque ya no sabemos realmente lo que es verdad y lo que no. Yo creo que es algo que está en todo el planeta. Y ahorita con la inteligencia artificial que sale tanta información. Sí, entonces, a los chicos hay que ayudarles porque es un torrente de información de todas partes, de todos lados. Y antiguamente tú decías, oye, pues no sé, un noticiero de estos prestigiosos con un periodista formado ahí, dices, bueno, podía tener una cierta credibilidad. Es que hoy te está dando noticias un youtuber, te están hablando de política, que yo no digo que no tengan derecho a hablar de eso, por supuesto, ellos son ciudadanos como cualquier otro. Sí, pero y tienen derecho. Es lo que tú dices, hay que tener el criterio, la formación, o sea, hay varios factores ahí que influyen. Pues cuando llega el momento de irnos de nuevo al corazón de la charla, que es esto del contenido y de empezar a importar, pues claro, tú vas a empezar a importar en tu entorno en función de lo que le aportes a ese entorno. Pues lo hemos sabido, o sea, yo soy una persona del mundo de la empresa, soy emprendedor, tengo 2 negocios. No interesa tener en un equipo directivo el típico que le va cayendo bien a todo el mundo. Una cosa es que seas correcto y amable con todo el mundo, eso se exige. Nosotros lo exigimos cuando contratamos. Pero no puedes caerle bien a todo el mundo porque parte de tus funciones van a ser tomar decisiones que no le van a gustar a todo el mundo. Así es. ¿Sí? Y conformación de un criterio también es eso, es tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. Y obviamente, pues, si tienes 10 empleados, 20, 100, 2000, tener a 2 personas contentas es imposible. Entonces, pero a partir de ahí es donde tú empiezas a importar. ¿Por qué? Porque eres una persona que tiene un grupo de personas a cargo y eres una persona correcta, educada, justa con todo el mundo, que haces todo lo que está en tus manos para que esas personas se sientan bien, pero que también saben que cuando llegan momentos difíciles, pues hay que tomar decisiones difíciles. Porque ese debate también del líder versus el jefe. Ese es un tema que quiero hacer contenido. Ese momento, o sea, yo creo que los dos conviven. Los dos se necesitan, Gabriel. Por supuesto, predomina el líder, por supuesto. Pero hay ciertos momentos donde alguien coge el timón y se hace lo que yo diga y punto. ¿Entiendes? Porque es un momento específico. Sí. Volvemos a lo mismo. Discúlpame, Gabriel, yo siempre hago la analogía del futbolista y del equipo de fútbol. Para mí, el líder puede estar dentro de la cancha, pero el jefe está afuera. ¿Por qué? Porque él está viendo todo lo que está pasando. Y muchas veces el líder está en ciertos puntos específicos que puede llevar gente y que puede acompañar. Pero el que está viendo todo, o sea, el que está arriba, el que está viendo el movimiento, el que tiene la información, el que tiene que tomar la decisión difícil, es el jefe. O sea, por más de que sea el líder, es jefe. O sea, hay ciertos momentos, porque luego también hay que reconocer una cosa, ¿no? Y es que las personas como empleados podemos ser también muy jodidos, ¿eh? O sea, si nos vamos a poner a analizar, hay que darle la vuelta a la torta y mirarla por los 2 lados. De todos lados, de todos lados. He tenido gente que no importaba lo que hicieras por ellos, oye. Era imposible de complacerlos. Y dices, no, mira, ¿sabes qué? Yo, o sea, ya no puedo más. O sea, este no es el lugar para ti, definitivamente. O sea, todo lo que nosotros tenemos implementado, el cuidado que te damos, la atención, el progreso, el desarrollo y las oportunidades no son suficientes, oye, vete a otra parte. Sinceramente, porque claro, luego también piensas que, oye, tengo una manzana podrida en una canasta de 50. No, yo tengo que ver cómo sano esa manzana podrida. Pero si no quiere sanar, se tiene que ir. Porque los otros 49 están sanos. O sea, es una metáfora un poco rara, ¿no? Es una metáfora. Pero el fondo de la idea se entiende, ¿sí? Entonces, claro, hay líderes que no saben liderar, hay dueños de empresa que contratan líderes que no saben liderar realmente, eso es cierto. Luego hay líderes fantásticos que en el camino encuentran empleados muy jodidos. Entonces hay un poco de todo, ¿sí? O sea, tampoco yo quiero ser injusto en todo es culpa del líder. Bueno, sí, muchas veces sí, vale. Pero todo en esta vida tiene sus excepciones. Entonces también es correcto, Tiene que haber un balance, Gabriel. Tiene que haber un balance. Y es difícil. Y mira, yo lo hablaba el otro día en un podcast que me invitaron. O sea,
El líder está en un cargo porque alguien lo puso ahí. Porque generalmente el dueño de una empresa pues tiene otras ocupaciones, entonces el líder es el que interactúa a diario con la plantilla, con la nómina de trabajadores, ¿sabes? Entonces, si ese líder que está ahí no tiene las cualidades necesarias, pues los que contrataron no lo vieron. Por lo tanto, no hicieron un buen proceso de contratación. Si vamos a buscar culpables todo el tiempo, ¿no? Entonces es un tema que va mucho más allá, no es tan simple como decir el líder es malo, el líder es bueno, el jefe no existe, el líder. Tiene mucha más Hay de tela que todo. cortar. No, Sí. hay de todo, hay de todo. Oye, Gabriel, ¿tú crees que en algún momento va a explotar la olla, como mencionabas, de tanto contenido que en algún momento se puede perder entre lo que puede importar y lo que no? Yo creo que va a ser como todo en la vida, Mauricio. Todo es un ciclo, todo es una rueda que va dando vueltas y al final va a haber la criba que hay en todo, en las empresas, en la sociedad, en las formas de pensar, en todo. O sea, todo es cíclico. Entonces ahora estamos en esa era porque, bueno, obviamente de 25 años para aquí, que es cuando apareció Internet aproximadamente, Sí, sí, sí. el mundo es completamente distinto, ¿sí? A mí me pasó este fin de semana me pasó una anécdota curiosísima porque se me bloqueó la SIM de mi teléfono Ya. y no tuve forma de activarla durante el fin de semana. El operador no me contestaba, la aplicación no funcionaba. Y dije, bueno, pues mientras estaba en mi casa con el Wi-Fi, pues no tenía ningún problema, pero cada vez que salía de casa quedaba incomunicado. Claro. Entonces, durante el fin de semana volvimos a lo que era antes la vida. Entonces recuerdo que el sábado por la tarde, el domingo por la tarde, fui a recoger a mi hijo a un centro comercial que estaba con unos amigos. Y claro, lo llamé antes de salir y le dije, oye, voy para allá. Claro. No voy a tener señal. Entonces nos vemos en 20 minutos en tal sitio, al frente de la puerta número. Y así tuvimos que hacerlo, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, impensable. Y dices, no, coño, pero ¿cómo no vas a poder llamar a tu hijo o escribirle por WhatsApp? Pues yo durante un día y medio no pude. No tenía manera. Entonces, como solo tengo un teléfono, no soy de esas personas que tiene 2 y hasta 3, pues estuve un día y medio, cada vez que salía a la calle, incomunicado. Entonces, al final todo es cíclico. La moda es cíclica, mucho de lo que sucede es cíclico. Entonces ahora hay ese boom, el propio mercado filtrará lo que sí y lo que no, filtrará lo que importa y lo que no. Y lo que es bueno y lo que de verdad aporta se sostendrá y lo que no, pues irá desapareciendo, creo yo, como ha pasado como pasa en las empresas a diario, empresas que cierran porque no funcionaron. O sea, yo no sé si donde tú estás ha sucedido, pero yo estoy en Colombia, estoy en Bogotá, y de 3 años para aquí ha habido una proliferación de estas barberías, ¿sí? Donde vas y te hacen Sí, sí. pero algo loco. Y dices tú, ¿pero cómo coño pueden abrir? ¿Pero por qué tantas y tan cerca las unas de las otras? Ya. Y claro, tú dices, no sé, el barrio donde yo estoy, pues en un momento, en un radio de 2 kilómetros, kilómetro y medio a la redonda, había 10. 2 años después hay 3. ¿Sabes? Entonces, claro, esos inversores vieron la oportunidad y dijeron, bueno, pues los chicos de ahora se cortan el pelo cada dos semanas. Mi hijo se corta el pelo cada 2 semanas. Yo no sé qué carajo se corta, pero bueno, va al barbero cada 2 semanas. ¿Sí? Entonces, bueno, van con mucha más frecuencia de lo que íbamos nosotros, por lo menos yo cuando tenía 17 años, ibas una vez cada 2 meses. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una tendencia, una tendencia en los jóvenes, pero se fueron a lo loco y el mismo mercado los fue sacando. Restaurantes, lo mismo, van abriendo, van cerrando, se sostienen los que son muy buenos, los que pertenecen a grupos empresariales con buen músculo financiero. Acá Son, lo que he visto bastante es, por ejemplo, taquerías. Pero lo por ejemplo, comprendo porque esa es la comida tradicional acá, o sea, la gran mayoría, ¿no? No digo que sea per no, se. pero a ver, la comida mexicana está expandida por todo el mundo, Ya es sé. muy buena además. Oye, es que es algo de locos, no sé por qué voy a cambiar el tema, pero una cosa es que yo la conocía en Ecuador de una manera y ya cuando vengo acá me doy cuenta que no tiene nada que ver, sino más bien es el espíritu de ese estilo de comida, más no la réplica exacta, ¿sí me explico? Y luego hay otra cosa, y es que los países, o sea, los ingredientes, cuando tú los sometes a transporte,
cambios horarios, a lo mejor la La altura, que altura entiendo que también, claro. mucho, pues no saben igual. No, No saben igual. ¿Sabes? Tienen un toque diferente. Yo, por ejemplo, lo veo con comida española. Hay ciertos platos que yo busco aquí en Bogotá que no son la típica paella, porque bueno, la paella me encanta, pero no es el plato que más me gusta de la cocina española. Y luego vas a comer a un restaurante y está rico, pero no es lo mismo. no es lo Es mismo. como cuando si tú vas a comer un plato de una comida ecuatoriana en España, pues va a ser completamente distinta. No. Entonces se mantiene, lógicamente, pero hay factores externos que afectan y O que sea, acá no. mismo la comida ecuatoriana le ponen ají. Ya, Exactamente. que eso normalmente no se come en mi país. O sea, es algo. Si Entonces tú le es quieres cada, poner, le digamos, hay agregas. características que afectan, ¿no? Que Sí, afectan a la correcto, comida. Pero bueno, correcto, lo correcto. importante es que siempre haya una forma donde la gente coma su comida típica de su país, que le dé un poquito de nostalgia, porque eso siempre pasa, cuando vas y comes un plato típico de los que preparaba la mamá, ¿verdad? Pues Claro, como el meme eso es. de Ratatouille. Eso es fabuloso. Oye, avanzando en el tema de la consulta que estábamos hablando acerca del contenido, ¿qué piensas de la inteligencia artificial con esa forma? Porque en mi caso muy particular, yo la utilizo como para ordenar mis ideas, porque antes no, o sea, la típica, o cogías un Excel o armabas un PPT y decías, bueno, voy a hacer esto, pero con la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, me ha ayudado más a organizar la idea y la estructura del contenido, pero como tú dices, se mezcla tanto contenido que por ahí se va perdiendo, pero es por la mismo involucramiento de la inteligencia artificial. A mí me parece que es una herramienta maravillosa, desde que la mantengamos como herramienta. Entonces, es fantástico. O sea, lo que está sucediendo ya a nivel médico es impresionante. ¿Sabes? Es algo alucinante lo que son los avances, por ejemplo, contra enfermedades como el cáncer, ese tipo de cosas. Es increíble. ¿Sí? Desde ese punto de vista me parece maravilloso. ¿Sí? Como apoyo para lo que son labores administrativas, gerenciales, de generación de reportes, de modelos financieros, ese tipo de cosas. Fantástico desde que sea una herramienta. Siempre que sea una herramienta de apoyo. O sea, yo eso no lo veo mal para nada, todo lo contrario. ¿Sabes? Quizás el debate es más cuando atravesamos la línea que separa la comodidad de la pereza. Y eso ha sucedido en todo, ¿no? Sucede en todo en el día a día de una persona, por ejemplo. Vamos a suponer, ¿qué te digo yo? Tú llegas a tu casa y tienes una casa totalmente domotizada, la tienes automatizada. Sí, sí, Entonces tienes todo con comandos de voz. Pues tú entras a tu casa, abres la puerta, Siri, enciéndeme la televisión, Siri o Alexa o quien sea, enciende la calefacción si la tienes o lo que sea. Entonces uno dice, oye, cool, ¿no? Y de todo, fantástico, todo. Pero cuando miras el trasfondo, la idea es que ya no te levantas ni para encender una luz. Por ejemplo, las plataformas de streaming, que son una herramienta fantástica también. Tienes ahí 2000 películas al alcance de tu control remoto. Pero a mí me genera mucho conflicto en mi mente que te quieran vender que te sientes en un sofá todo un fin de semana a ver un maratón de Netflix como algo fantástico. claro. Para mí no lo es, porque es un fin de semana en el que, bueno, a ver, lo haces un fin de semana cada 6 meses, estupendo, pero lo haces como una práctica ya casi todos los fines de Diaria. semana. Ese tiempo que estás ahí tirado en un sofá es tiempo que te pierdes de vivir, de salir, de tomar el sol, de compartir un café con unos amigos, de ir a caminar, de si vives cerca del mar, pues acercarte hasta el mar. Entonces, para mí, la comodidad de tener las películas ahí cerquita, de ya no tener que ir al videoclub como se hacía antiguamente, Claro. ¿m? Irlas a es, buscar. la comodidad es fantástica. Si la llevas demasiado lejos, para mí es un problema. Entonces, este mismo razonamiento yo lo aplico a la inteligencia artificial. Es una herramienta maravillosa, estupenda. Yo la uso con frecuencia y me gusta, pero trato de que no pase, de que no atraviese esa línea. ¿Ves? Digamos que a mí me gusta sentirme útil todavía, me gusta hacer cosas por mí mismo, me gusta que luego las paso y que me las revise y todo eso, Oye, sí. Pues, el papel. Aquí está mi libreta, por favor. O sea, aquí esto no debemos dejar.
Pero tú fíjate una cosa, ¿tú te acuerdas antes de que aparecieran los teléfonos móviles o los teléfonos celulares? ¿Tú cuántos números telefónicos de la gente cercana te sabías de memoria? Por lo menos unos 4, unos 5. O sea, me acuerdo ¿Cuántos? mi casa, la casa de mi tía, la casa de mi novio, ahora de mi esposa, por ¿Tus ahí. abuelos? No, pues porque mis abuelos vivían conmigo, el trabajo de mis dos tíos. O sea, mi tía trabajaba, de eso más o menos me acuerdo. Ah, y la casa de mis vecinos. Unos 7, O sea, ponle casi ahí. entre 5 y 10, digamos. Sí, ¿Sí? ponle ahí. Me acuerdo. Hay veces que me hago el juego de la memoria. ¿Te acuerdas del número? Y me hago, a ver, a 243 y ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuántos te sabes hoy? Ya ahorita no. Es solo el de mi Ninguno. esposa. Exactamente. Entonces, es un ejemplo muy tonto, ¿sí? Pero es un ejemplo de lo que ha sido la tecnología, pues que lógicamente te permite hacer muchas otras cosas, Sí, sí, sí. pero te va quitando, ¿cómo se diría? Te va quitando responsabilidades en cierta Oye, manera, por ¿no? favor, el tema de las calles, el tema de Ujú. ubicarte. O sea, ya, obvio, está Wave, está Google, está el que tú quieras, pero eso también, o sea, eso te ayudaba, te daba te mantenía Entonces, activo. claro, hoy en día es una maravilla, porque antiguamente, pues, uno perdía mucho tiempo, te perdías no sé cuántas veces para Sí, buscar sí. un destino. Claro, El ahora mapa, seguías el con mapa. los, Cuando ibas con al los súper. GPS pues, no te pierdes y es fantástico, ¿sí? Sí, sí. Entonces, digamos que todo en su justa medida es bueno y todo lo que ayude a mejorar nuestra calidad de vida, bienvenido sea. Por lo menos para mí. Ahora es uno el que decide hasta dónde lo dejas llegar, hasta dónde le das tú el protagonismo sobre ti mismo. ¿Entiendes? Entonces, ahí ya cada quien obviamente lo gestiona a su manera. Pero vuelvo a la pregunta, la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo me parece simplemente sensacional. Sensacional. Gabriel, para ir finalizando, eh, ¿cuál sería el ejercicio que deberíamos hacer para empezar más a importar? Primero, Ujú. que importemos nosotros mismos a nosotros mismos. O sea, no vayamos por ir, sinceramente. O sea, no hagas una cosa por hacer. O sea, está claro que arrancas un proyecto y lo vas ajustando por el camino, eso es verdad, el famoso producto mínimo viable y todo esto, bien. Pero hay una base, aunque sea de los 5 pilotes que le tienes que poner a la empresa, que por lo menos uno lo hagas a conciencia, que sobre ese arranques, ¿sabes? Y realmente hagas ese trabajo interno, porque realmente eres tú el que buscas importarle a otros o el que buscas importar en tu entorno. Pues haz la tarea. No seas el payasito del grupo. Está bien, a todo el mundo le gusta gastar una broma en una fiesta y echarnos unas risas. Eso no tiene nada de malo en ningún contexto. Pero llega un momento en el que tienes que ser una persona con una claridad en tu mente, con una forma de pensar, con argumentos, con educación, con respeto por los demás, que sepa manifestar una posición clara, que pueda recibir una crítica, desde que sea una crítica respetuosa y educada. Claro, claro. Y a partir de ahí se te empieza a ver como esa persona que dices tú, oye, este tío vale la pena, ¿sí? Este tío, vale. Entonces, valer la pena lo puedes traducir como importa. Y yo creo que eso no lo hace nadie por ti. Bueno, te puede provocar a alguien a que lo hagas cuando te llegan los golpes, los tortazos, cuando te llevan las decepciones, cuando en una empresa te echan porque perdiste un poco el foco, a lo mejor, y te enfocaste más en ser el que da bien y no Claro. enfocarte en lo que tenías que enfocarte. Las empresas no son tan empáticas. Las empresas, pues mira, chaval, aquí está tu carta de despido, suerte y muchas gracias. Y te quedas con esa cara. A todos nos ha pasado, a A todos nos todos. han despedido de Sí, empresas, ¿sí? sí. Eh, Eso no es ninguna vergüenza. A todos Hay nos que, dicen no. No, muchas a, gracias. todos, no, a todos nos han llegado con la carta de despido el día menos pensado y te vas pensando lo primero es, coño, pero ¿qué fue lo que hice mal? ¿Sí? Y cuando llega el día en el que identificas lo que hiciste mal, pues en un gran porcentaje de los casos es haberte salido de lo que tú realmente eras y preocuparte demasiado por encajar y por gustarle a los demás. No,
no te lleva a ninguna parte. Salvo que seas un payaso y vivas de hacer stand-up comedies. Claro. Ahí sí, tienes que ser el gracioso, contar los chistes y que los chistes hagan reír a la gente. Pero generalmente ellos en su vida privada son sus propias personas. Entonces, no queramos ser como nadie. Seamos nosotros, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Nadie es perfecto en esta vida. El que quiera volverse perfecto está desperdiciando el tiempo. Pero de verdad, sé tú y conforma tu criterio, ten tus propias opiniones, arguméntalas, defiéndelas, acéptalas de otros. No vayas por ahí como un pelele, hombre, que es que de esos, ¿sabes? De esos hay muchos, ¿sí? Ahí sí la frase que tú decías antes, no quieras ser como nadie, ya sé tú mismo, los demás ya están todos ocupados, ¿me entiendes? Y porque además cuando te encuentras esas personas que son así, es un placer encontrártelas. Son gente que irradian una energía diferente, ¿sabes? Son gente que te sientas a conversar con ellos y te escuchan y prestan atención a lo que les dicen y a lo mejor no están de acuerdo con lo que les dices y te lo manifiestan, pero es una conversación enriquecedora, ¿sabes? Es un punto de vista diferente. No te machacan porque no están de acuerdo con lo que tú dices, todo lo contrario. Es gente que te dice que no. Y te lo dice con mucha frecuencia. Y yo eso lo aprendí pues, en mi emprendimiento, cuando me fui a la ruina. Cuando volví de la ruina, una de las grandes cosas que hacía era saber decir que no. Y realmente dices que no a casi todo. O a un 85% de lo que te plantean. Dices que no. Entonces, a partir de ahí, pues, vas conformando tu propio, ese núcleo. Criterio, tu propio criterio, Sí. tu propia experiencia. Y creo que vale mucho la pena, ¿sabes? No es fácil, yo no digo que sea fácil, por supuesto, es un trabajo que hay que hacer y ojalá los chicos, como el hijo que yo tengo con 17 años, pues lo hagan, de verdad, lo hagan porque es que si no luego vas al son que te marquen, ¿me entiendes? Y crees en algo, no ciegamente, pero crees en algo fuertemente y luego lo que se te desmonta esa idea y si no tienes la cabeza bien puesta son decepciones muy grandes que te llevas o una persona te hace una mala jugada y te afecta más de la cuenta, ¿no? Cuando pues, te duele, sí, pero bueno, al final todo pasa, ¿me entiendes? Y tendrás yo creo que es necesario que pase, si no, no aprendes. Sí, lo que pasa es que lógicamente cuando te vienen los malos momentos en una personalidad bien formada, por supuesto que duelen y joden, claro que sí, pero los procesas de otra manera. Sí. Si llegan esos malos momentos, si eres una mente maleable, una personalidad de estas fácil de manipular, pues te golpea muchísimo más. ¿Sí? O sea, y lo vemos a diario en las noticias. Sí. Lo vemos a diario en las noticias, ¿sabes? O sea, son situaciones que se ven en el día a día. Entonces, yo pienso que vale mucho la pena. Y luego, que yo es algo que sí les defiendo y les apoyo mucho a los chicos de ahora. No me gusta hablar de las generaciones porque odio las etiquetas. La generación X, C, J, K, L, no, es que nada. Son gente de una época distinta y ya está. Pero yo una cosa que sí les respaldo muchísimo es que su prioridad son ellos. Y ellos primero. Y si esto no me gusta, te lo dicen. Y si no quiero ir a donde nos están invitando, te lo digo. En nuestra generación hacías muchas cosas a la fuerza. Sí, correcto. Hacías muchas cosas para no quedar mal, para que el vecino no se molestara, para que Pepito no sé qué, para que Manolito no sé cuánto. Creo y tú que decías, también tiene pero... que ver con la época. Los papás eran así, acuérdate. Correcto. Pero entonces, claro, ahora mismo tú ves estos chicos de 18 o 20 años que salen al mercado laboral y no se aguantan que un jefe les grite. Ajá. Y está bien hecho. Nosotros lo aguantábamos, ¿sí? Ellos no. Lógicamente lo que tú dices, porque tienen el apoyo en casa, el respaldo y demás. Pero a mí me parece que todo lo que sea preocuparte por ti, por tu bienestar, por tu autocuidado, lógicamente dentro de una lógica, es la base de todo. Somos el activo más importante que tenemos. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Nadie. Entonces, yo ahí apoyo mucho esa forma de pensar, lógicamente, sin irnos a los extremos, ¿sí? Pero ni todo puede ser fiesta, ni todo puede ser lloros, ¿sí? Tiene que haber el intermedio. Pero ese equilibrio también lo vas conformando
con criterio, con una educación en casa, ¿sabes? Con una mente, preparación. con una cabecita bien amueblada, como se dice, ¿sabes? No yendo a lo loco, ¿sabes? Bueno, es complejo, o sea, es un mundo complejo para la gente muy joven, por lo que te digo, porque yo creo que es demasiada la información que tenemos, demasiada. Es apabullante, ¿sabes? Es de locos. ¿Sí? Es algo que no ha ocurrido ni creo que va a ocurrir en la historia de la humanidad. Yo creo que no. Yo creo que es ahora mismo una época en la que, Dios mío, es que yo desde hace mucho tiempo no veo noticias, no me siento a ver un noticiero, un telediario, como le decimos. Me levanto por las mañanas, me gusta mucho madrugar. No, yo sé que no soy muy el estilo español, pero me gusta madrugar. Y leo 2 periódicos en internet. ¿Sabes? Que me gustan, que los considero serios. Miro, he hecho un vistazo así al contexto macro del mundo y ya está. El resto no, porque además nos bombardean con malas noticias todo el tiempo. Es que tú te sientas a ver un noticiero de 1 hora y terminas con ganas de ir a comprarte una pistola y pegarte un tiro. O sea, uno dice, coño, pero me voy de este mundo, de verdad. Aquí no hay nada que hacer. Sí, esto es un desastre absoluto. Que si no son asesinatos es corrupción, que si no la guerra, que si... Esto, coño, pero hombre, yo sé que eso sucede y está ahí, claro que sí. Pero también hay cosas buenas en este mundo, coño, que si no las vemos es porque no queremos. Es así de simple. Y que vale la pena verlas, eso es lo más importante. Yo creo que sí. O sea, no se trata de ser un ingenuo, pero tampoco ser Dios mío, es que se vende en el mundo como si fuera una absoluta catástrofe de principio a fin, ¿sabes? Y claro, eso lo vemos tú y yo, que somos adultos ya, pues bueno, pues, tú imagínate, es un chico de 12, 13, una chica de 13, 14 años. Es complicado. Es difícil, no es nada fácil. Hay mucho trabajo por hacer, definitivamente. Oye, Gabriel, ¿cómo te encontramos? ¿Solo estás en LinkedIn? Solo estoy en LinkedIn, tengo un canal de YouTube que lo abrí hace un par de meses. Va ahí, cogiendo fuerza. Abrí hace poquitos días una cuenta en Substack. Estoy en ese periodo de... Ah, sí, yo me suscribí, ya me acordé. Estoy en ese periodo de explorarla y tal, pero si te soy sincero, mi red, la que me encanta, Es LinkedIn. es LinkedIn. Y de hecho, si te fijas incluso en mi cuenta, es una cuenta personal. Yo no hablo de mis negocios. ¿Sabes? Mis negocios no se desarrollan en redes sociales. Es una cuenta personal que tengo para lo que te he dicho hace un ratito, ¿sabes? De tener mucho contacto con aprendizaje, nutrirme mucho de gente que me brinda sus espacios, sus ratos, ¿sabes? Cafés virtuales, como le llamo yo, de 1 horita y es maravilloso, ¿sabes? Es fantástico estar en contacto, aunque sea por una videollamada, pero ¿sabes? Estás hablando con alguien, estás escuchando otras realidades, otras historias de vida, otras aventuras, otros conocimientos que te comparten. Otra experiencia. Otra experiencia. Entonces, a mí es algo que me fascina, me gusta muchísimo y ahí estoy en LinkedIn y las demás también, en todas estoy con el mismo nombre, Gabriel Raña Noya. Te agradezco bastante, Gabriel, por el espacio, por la oportunidad y en algún momento espero otra vez invitarte para seguir conversando. Encantado y muchísimas gracias a ti. Repetiremos, sin duda. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si quieren escribirme es mauricio@hablemosdemarcas.com y que puedan seguirme en mis redes sociales. También me encuentro en LinkedIn como Mauricio Arboleda Costas. Y lo más importante de todo esto es que nunca dejen de innovar. Nos vemos. Chao, Gabriel. Gracias. Bueno, gracias, viejo.